Ya, ahí está grabando. Ya. La clase de hoy día es una clase de introducción más que a los capítulos que vamos a ver durante el semestre, es a la temática que encierra este curso y a la importancia que tiene este curso en el contexto eh, o más bien dicho, situarlo dentro de lo que son los objetivos del curso para nutrición. ¿Ya? Déjeme cambiar acá una cosa. Ahí, ¿ya? Entonces déjenme compartir pantalla para ver alguna cosa. Primero, antes de compartir pantalla, para los estudiantes que son nuevos, que no han pasado por este curso, pero independiente de los que estén presentes y que están haciendo el curso de nuevo, para mí es como empezar de cero y no voy a considerar que ustedes saben más que sus compañeros que vienen recién llegando. Por lo tanto, partimos todos como desde la misma base. Obviamente vamos a hacer las locuciones respectivas considerando los contenidos del curso, y en ese contexto, si hay eso también quiero que ustedes sean súper sinceros conmigo, y no es por analizar qué es lo que... Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Ya? Y no es por tratar de averiguar qué es lo que vieron o no vieron en el curso de Química General, sí... yo les pido que ustedes sean súper sinceros conmigo respecto de si hay algún tópico que supuestamente deberían haber visto en química general, que es indispensable, que es importante para poder entender procesos en bioquímica o en este curso de bioquímica. Si no los manejan, si no se los pasaron, avísenme, díganme, porque por último yo me detengo un poco más en esos contenidos, en esos puntos, ¿ya? Pero eso también va a implicar que ustedes tengan que repasar un poquito más esa materia, ¿ya? Porque no se olviden que nuestro objetivo es obviamente desarrollar el curso de bioquímica, y en ese contexto nosotros necesitamos algunas herramientas de la química general, ¿ya? Básicamente, como este es un curso que ve transformaciones químicas, es importante que ustedes conozcan los grupos funcionales. Vamos a ver algunas cositas en general. Grupos funcionales que son muy importantes, diferentes tipos de reacciones, para poder entender cómo ocurren estas transformaciones químicas en el organismo, en los sistemas vivos, ¿ya? Entonces, si hay parte de la materia que ustedes consideren que están débiles, no solamente por la química general que deberían traer, sino que en general, por todo lo que es su proceso de formación, por favor me dicen, profe, ¿sabes qué? No vi, nunca he visto, no sé, reacciones redox. Ah, bueno, entonces daremos una explicación quizás desde lo más básico, sin volver a pasar toda la materia redox, pero sí lo básico para que ustedes puedan entender y comprender en el contexto del curso que estamos viendo este semestre, ¿ya? Esto no es un curso de química general, este no es un curso de química de colegio. Aquí ya estamos en un nivel un poquito más superior, eh, porque el curso así está planteado, ¿ya? Pero sí, sin olvidarse que este es un curso de segundo semestre, donde obviamente tenemos que profundizar algunos de los contenidos que ustedes deberían traer, ¿ya? Entonces sí, hay deficiencias en algunos de los contenidos que vamos a ver durante el semestre. Es importante que ustedes me lo hagan saber como para desarrollar mejor esa idea y que no se queden con ese vacío, porque después obviamente en bioquímica va a ser un poco más difícil, ¿ya? Pero si ustedes vieron rápidamente el programa, la primera parte del curso, que es, digámoslo, yo lo analizaría como la primera parte, digámoslo, desde un punto de vista más básico y químico, eh, se van a dar cuenta que nosotros vamos a comenzar nuestro curso analizando sí, analizando las características y propiedades de las biomoléculas. Las biomoléculas como unidades estructurales de aquellas moléculas más complejas y que cumplen una función en los sistemas vivos, ¿ya?
Entonces, si bien es cierto, en esta clase va a ser algo muy general respecto de cuáles son las características y propiedades de los átomos que conforman estas moléculas, pero desde un punto de vista bioquímico, nosotros vamos a estar 100% centralizados en cómo ahora estas macromoléculas, que se llaman, o que nosotros las clasificamos como biomoléculas, son el pilar fundamental para la síntesis y generación de otro tipo de moléculas, o de macromoléculas. Entonces, partimos de la base, por ejemplo, analizando carbohidratos, y cómo estos carbohidratos pueden formar polisacáridos. Y a nosotros nos interesan, por ejemplo, algunos polisacáridos, glicógeno como fuente de energía. Entonces, vamos a ver cómo se estructuran, cuáles son sus características. Lo mismo pasa con los aminoácidos. Entonces, vamos a aplicar propiedades ácido-base, por ejemplo, para ciertas moléculas que tienen esa característica y esa propiedad. Y uno de ellos, por ejemplo, son los aminoácidos. Entonces, ahí vamos a volver a retomar las características ácido-base, o los equilibrios ácido-base, qué significa una solución tampón o buffer, cómo se desplazan los equilibrios, si estamos en un medio básico, en un medio ácido, cuál es el concepto que hay detrás de la constante de acidez, constante de equilibrio. A eso me refiero como conceptos que ustedes deberían traer, y conceptos que nosotros vamos a utilizar, o conceptos que nosotros vamos ahora a aplicar en moléculas orgánicas, ¿ya? Lo mismo pasa con los carbohidratos. Ya vamos a ver que los carbohidratos, o algunos carbohidratos como la glucosa, por ejemplo, puede ciclarse, y para poder ciclarse corresponde a un tipo de reacción específica. Entonces vamos a ver las reacciones de formación de un enlace hemiacetal, de un enlace acetal. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tipo de reactividad, entre qué grupos funcionales se da ese tipo de reactividad? Entonces ahí es importante que todos aprendamos a reconocer cuáles son los grupos funcionales que van a determinar que esas moléculas en particular tengan esas propiedades y esas características, ¿ya? Me refiero a la reactividad. Entonces, la primera parte, o el primer tercio del curso, sí, la primera parte del curso tiene que ver con esas características generales de estas biomoléculas, ¿ya? Que es un poco lo que yo les voy a mostrar ahora, ¿ya? Y la segunda parte del curso ya viene con la interacción que pueden mostrar estas moléculas en sistemas macromoleculares, me refiero en sistemas más complejos. Y ahí vamos a analizar, entonces la primera parte vamos a analizar las biomoléculas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo ahora, aminoácidos, y cómo estos aminoácidos, a partir de su estructura, de sus propiedades químicas o de sus propiedades estructurales, pueden formar un polisacárido, perdón, un polímero, y ese polímero nosotros lo conocemos como proteína. ¿Qué característica tiene esa proteína? Tiene muchas características dependiendo de su composición, y esa característica le va a determinar a esa proteína una función. Nosotros de ahí vamos a saltar, no cuánticamente, pero sí vamos a hacer un salto un poco más complejo, en que ya teniendo y conociendo la estructura de una proteína y la función que esta proteína puede tener, vamos a ver que esta proteína, por ejemplo, se puede, o puede ser, o más bien dicho, puede tener una función, por ejemplo, de catálisis. Entonces vamos a ver un capítulo completo de enzimas, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hasta que lleguemos a la I1, que eso va a ser el 14 de septiembre, vamos a ir analizando las moléculas desde su unidad estructural, de los aspectos más básicos, desde un punto de vista de la función y de la estructura, por ejemplo, el aminoácido, y cómo este aminoácido después se puede ordenar para formar una cadena polipeptídica. Entonces hablamos de dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, y así hasta generar un polipéptido. ¿Qué característica tiene ese polipéptido? ¿Cómo se ordena ese polipéptido? Y una vez que se ordena ese polipéptido, puede formar una proteína. Y ahí vamos a ver que existen diferentes tipos de proteínas. Y esas proteínas, algunas son proteínas transportadoras, otras son proteínas que actúan como catalizadores. Hay otras proteínas que tienen funciones de bioseñalización o de reconocimiento en la superficie celular. Ya, de todos esos tipos de proteínas que tienen funciones diferentes, nosotros nos vamos a enfocar en una, que es aquellas que tienen actividad o función catalítica.
Entonces ahí se abre otro capítulo, después que veamos todas las características generales de la proteína, se abre el capítulo de enzimas. Y ahí vamos a estudiar cómo está constituida una enzima, ya la base es la proteína en su estructura o en su conformación nativa. Vamos a ver que esa enzima interacciona con un sustrato, existe todo un proceso de transformación química, y vamos a estudiar todo lo que son los diferentes tipos de interacciones, ¿ya? Que van a estar determinando el por qué, ese sustrato se transforma en producto, ¿ya? Entonces, y ahí nos vamos a meter ya en la parte más molecular. Entonces, si ustedes se fijan, de aquí a la primera I vamos a ir analizando las moléculas desde su base estructural hasta generar estas moléculas complejas y analizar su función, ¿ya? Obviamente no lo vamos a hacer con todas las proteínas, sino que lo vamos a hacer con las enzimas, ¿ya? Déjeme compartir la pantalla y vemos cómo se hace texto. Bueno, déjeme compartir. No sé, ¿ven algo? Yo no veo nada acá. Oh, no entiendo. Más tarde. Oh, perdón, me equivoqué. Oh, oh. Estoy diciendo que no sé, no me deja compartir. Ya, ahí sí. Sí, ahí se ve. Ahora sí, no sé qué le pasó. Ya. Ya. Claro, la idea es generalmente no mostrar la primera diapositiva, porque siempre lo pregunto en clase, pero bueno, se me pasó, ¿no? ¿Ya? Entonces, el curso de bioquímica o la bioquímica en sí, si bien es cierto, es una rama de la ciencia básica, y por eso que este curso ustedes lo tienen en el segundo semestre. Hay otras carreras que el curso lo tienen en tercero, cuarto o quinto semestre, obviamente va a depender de la profundidad con que se trata el tema. A pesar de que este curso nosotros lo tenemos nosotros me refiero porque, bueno, yo ahora soy profesor de ustedes, pero ustedes tienen este curso el segundo semestre, a pesar de ser un curso de segundo semestre, es un curso que yo trato de pasarlo con bastante profundidad, porque yo sé que es un curso troncal para ustedes, es decir, que dentro de su proceso de formación la bioquímica es fundamental, y van a ver ustedes la bioquímica hasta el final de su vida en la universidad, es decir, los cuatro o 5 años, o los 5 años que ustedes estén en la universidad, siempre se van a topar con la bioquímica desde el segundo semestre hasta que egresen. Y el problema está en que no van a egresar y van a dejar de ver la bioquímica, los que se dedican al área clínica o en general dentro de su formación. El campo laboral siempre, o en el campo laboral ustedes siempre se van a encontrar con una problemática bioquímica que va a ser trascendental. Y por eso que este curso, a pesar de estar en un segundo semestre, es un curso troncal para ustedes, un curso si bien es cierto, de ciencia básica, pero, y de formación general, un curso que es fuerte dentro de un proceso formativo de ustedes. Entonces, por eso que es importante que ustedes lo asimilen como tal y le den la importancia, no porque yo haga el curso, sino que le den la importancia al curso porque está en su malla curricular, es parte de su formación y es indispensable para que ustedes se puedan graduar como futuros, no sé cómo se llama, nutricionistas y dietéticos, ¿ya? Y la bioquímica, si bien es cierto, nosotros, o ahora que ustedes tienen este primer approach con este curso, la bioquímica ustedes la van a entender
la van a entender, la van a conocer y después la van a saber. Es importante que la bioquímica ustedes la vivan en el día a día, ¿ya? Desde que uno se levanta hasta que uno se duerme, la bioquímica está presente siempre y cuando uno realmente lo racionalice, ¿ya? Pero la bioquímica está presente en cada momento de nuestra vida. Y eso es la importancia que yo le veo a la bioquímica. No estoy diciendo que la química o la biología no sean importantes. Sí, también son trascendentes porque ocurren todos esos procesos, tanto químicos como biológicos, y obviamente bioquímicos en los sistemas vivos, ¿no? Pero la bioquímica, viéndolo desde un punto de vista de qué es lo que significa la bioquímica como ciencia, y esa es solamente una de las tantas definiciones que existen en el sistema, que ustedes la pueden googlear y se van a encontrar con una cantidad enorme de definiciones de bioquímica, pero lo central y lo que siempre ustedes o sea, las definiciones que siempre van a hacer referencia es a esta palabrita, ¿eh? Transformaciones químicas. Entonces, básicamente es eso, es una ciencia que estudia la composición, porque es importante estudiar de qué está compuesta la materia y cómo estas moléculas que están compuestas por átomos se transforman químicamente, ¿ya? Y el efecto, más que el efecto, y donde se da principalmente esta definición es cuando veamos las propiedades y características de las enzimas, donde vamos a ver que hay un sustrato que interacciona con esta proteína y en este proceso de transformación generamos un producto que es completamente diferente al sustrato, ¿ya? Y eso es una transformación química, ¿ya? Ahora, lo importante de la transformación química es que nosotros comprendamos y lleguemos a entender qué es lo que hay detrás de esta transformación química. Entonces, ¿todas las moléculas se transforman químicamente? Sí, todas pueden transformarse químicamente. Algunas de ellas a través de un proceso espontáneo y otras a través de un proceso facilitado. Me refiero a facilitado, por ejemplo, a través de la presencia de un catalizador biológico como una enzima. Ahora, ¿todos los átomos que forman parte de esa molécula se pueden transformar químicamente? Vamos a ver que hay algunos que son más reactivos y otros que no son tan reactivos. Y no solamente pasa por la reactividad que muestran los átomos constituyentes de esta molécula, sino que también pasa por cómo esta molécula interacciona con el entorno. Y me refiero a entorno, todo lo que está alrededor de esta molécula. Entonces, el entorno puede ser el sitio activo de mi enzima, o el entorno puede ser mi entorno termodinámico, mi entorno ambiental. ¿Qué pasa cuando esta molécula, por ejemplo, está en presencia de un medio oxidante, si está en presencia de un medio reductor? ¿Qué pasa si esta molécula la coloco en un solvente acuoso o la incorporo en un solvente orgánico? ¿Se transforman, no se transforman? ¿Cambia sus características, cambia sus propiedades? ¿Ya? Obviamente nosotros las vamos a analizar desde un punto de vista, o vamos a analizar el proceso de transformación química en medio acuoso, es decir, qué es lo que está ocurriendo al interior de la célula, ¿ya? Y al interior de la célula es agua a un pH definido, a un pH determinado, ¿ya? Entonces, todos estos procesos de transformación química son los que van a determinar las diferentes características de los procesos metabólicos que se llevan a cabo en los sistemas vivos, ¿ya? Y por eso es la importancia, o sea, poder entender, por ejemplo, que cuando yo ingiero una molécula de glucosa, me refiero a a veces uno ingiere, obviamente, si ustedes ingieren 180 gramos de glucosa, están ingiriendo un mol de glucosa, ¿ya? Ese es su peso molecular. Entonces, si ingieren 180 gramos de glucosa, bueno, ¿qué le pasa a ese mol de glucosa? ¿Cuáles son los procesos que llevan a cabo, o cuáles son los procesos que se llevan a cabo para que esa molécula de glucosa sufra un proceso de transformación química? Entonces la pregunta es, ¿para qué estas moléculas sufren un proceso de transformación química? Claro, si yo tengo una molécula de glucosa o un mol de glucosa, por ejemplo, y lo introduzco en una celda de Dewar, un sistema completamente aislado, ¿ya? Que no tiene contacto con los alrededores, y
le inyecto oxígeno, ¿ya? Yo puedo llevar a cabo un proceso de combustión completa, ¿ya? Entonces, toda molécula orgánica en presencia de oxígeno se combustiona de manera completa hasta formar CO2 y agua. Entonces, ahí algo está ocurriendo, porque si yo tengo una molécula de glucosa, es aquí donde yo uso la pizarra. No sé si me cargué dibujar aquí en la pantalla porque no sé si lo puedo hacer. Si yo tengo una molécula de glucosa, déjeme decir dónde funciona. No sé cómo escribir esto. Dibujar acá. Tampoco. Y escribir. Hay un formato que se llama pizarra. Anotar. No importa. Era para dibujarle el... No quiero. Entonces, si tenemos una molécula de glucosa y la glucosa es un polialcohol, si yo lo junto con oxígeno y le aplico energía, lo transformo en CO2 y agua. Ahí tenemos una transformación química. Y esa transformación química tenemos que entender qué es lo que le ocurre, ¿ya? Y para poder entender qué es lo que le ocurrió a la molécula de glucosa, es importante, por lo tanto, saber qué o cuáles son los grupos funcionales que sufrieron algún tipo de cambio. Y por eso es que son importantes, por lo menos para este curso, que podamos reconocer cuáles son, por ejemplo, los diferentes grupos funcionales de la molécula, ¿ya? Y es importante, por lo tanto, que ustedes aprendan a reconocer una estructura molecular, ¿ya? Y si ustedes ven que un ácido carboxílico como sustrato, y cuando hay un proceso de transformación química, ustedes ahora ven que se transformó en un aldehído, algo le pasó a ese átomo de carbono. El átomo de carbono que forma parte de un grupo funcional de un ácido carboxílico y lo transformamos en un aldehído, ¿ya? Tenemos que saber qué es lo que le ocurrió a ese átomo de carbono. Entonces, si yo conozco las propiedades redox del átomo de carbono, yo podría decir rápidamente, mire, este ácido carboxílico, cuando se transforma en un aldehído, se oxidó. Entonces tengo una reacción de reducción, se redujo. Pero para que yo haga ese análisis, yo tengo que saber lo que le pasó al átomo de carbono. Entonces, esa es la importancia de la bioquímica, el poder entender cuáles son los procesos de transformación química que sufren los diferentes tipos de moléculas en el organismo o en los sistemas vivos. Ahora la pregunta es, ¿para qué o por qué esas moléculas sufren ese proceso de transformación química? Entonces, después nosotros vamos a llegar a la segunda parte del curso, que tiene que ver con metabolismo. Y ese es el eje central del curso. Y el metabolismo son puras transformaciones químicas. Vamos a conocer una ruta metabólica. La glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, después gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxicetona fosfato, después 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonolpiruvato y piruvato. Ahí tenemos la glicólisis. Son 10 reacciones químicas y resulta ser que comenzamos con una molécula de glucosa y terminamos la glicólisis con 2 moléculas de piruvato. Entonces, ¿qué le pasó a la molécula de glucosa? La molécula de glucosa se oxidó, se redujo, o sufrió otro tipo de modificación química, ya sea una adición, una hidrólisis, ¿qué? Entonces, es importante no solamente entender por qué ocurre el proceso de transformación química, sino que es importante que ustedes también puedan visualizar cómo ocurre el proceso de transformación química. Y por eso que son, para mí, ¿ya? Y esa es la importancia que yo trato de darle al curso también, que ustedes aprendan y se aprendan las estructuras químicas, ¿ya? Porque si yo les digo, mira, el piruvato se transforma en lactato, con el puro nombre, así tal cual como yo lo estoy describiendo con palabras, el piruvato se transforma en lactato, y si yo les digo, y yo nunca les he mostrado una estructura,
¿ya? Y les pregunto, ¿qué tipo de transformación química es? Si yo no les doy una ayuda, o si no se les da un tips, difícilmente uno puede determinar qué tipo de reacción química es la que está ocurriendo. Ah, pero sí es muy distinto que yo les diga, mire, el piruvato en presencia de NADMAS, de la coenzima oxidada, se transforma en lactato y la coenzima reducida. Ah, y yo le estoy dando un tips. A pesar de no darle las estructuras, le estoy diciendo que el piruvato en presencia de NADMAS, y NADMAS es una coenzima, obviamente no tienen por qué conocerla, ya la vamos a conocer en su debido momento, ¿ya? Es una coenzima que participa en la transferencia de iones hidruro. Entonces, y el NADMAS entonces cuando acepta un par de electrones en presencia de su contraión, ese es un ion hidruro, es un H punto menos, ¿ya? Se transforma en NADH más un protón. Entonces el NAD se redujo a NADH, lo que obviamente va a implicar que el piruvato que el piruvato se reduzca a lactato y el NAD se oxide a NAD ¿ya? Entonces, si yo les digo que el piruvato en presencia de la coenzima se transforma en lactato y la coenzima oxidada, entonces el piruvato se oxidó, perdón, el piruvato se redujo a lactato. Ahí yo puedo sacar esa conclusión, ¿ya? Pero es solamente porque yo le estoy dando la información extra, ¿ya? Que es la presencia de la coenzima. Pero si yo le dijera solamente, mire, el piruvato usted lo quiere transformar en lactato, ¿qué debería ocupar? Si yo le doy solamente el nombre. Es muy difícil determinar si uno no conoce la estructura, ¿ya? Entonces, esta diapo que dice muchas otras cosas de las cosas que yo he dicho ahora en este momento, esa es la importancia, ¿ya? La importancia que tiene el poder estudiar la estructura, la relación que existe entre la estructura y la función de mis moléculas. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar, por ejemplo, un aminoácido solo, un aminoácido independiente, libre. Y ese aminoácido después vamos a ver que dentro de la estructura química del aminoácido puede tener, siempre el aminoácido tiene un grupo alfa carboxilo y tiene un grupo alfa amino. Y hay algunos que tienen una cadena R polar, otros tienen una cadena R apolar, otros tienen con carga, sin carga, etc. ¿Ya? Entonces resulta ser que cuando esos aminoácidos forman una cadena polipeptídica, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los grupos reactivos que van a determinar la formación de un enlace covalente. Y esos van a ser exactamente el alfa carboxilo y el alfa amino. ¿Qué pasa con los grupos R? Entonces los grupos R de los aminoácidos libres en solución van a adquirir y van a mantener la misma función y la misma característica que cuando estén formando una cadena polipeptídica. Entonces, ahí, en una cadena polipeptídica, quienes van a determinar, o más bien dicho, quienes van a determinar las características estructurales de plegamiento de una cadena polipeptídica son exactamente los grupos R de los racioaminoácidos. Entonces, por eso que es extremadamente importante que ustedes puedan relacionar no solamente el proceso de transformación química como tal, ¿ya? Sino que ustedes vean cómo la estructura de esa molécula cambia a través de esa reacción química. Y ustedes puedan visualizar que tenemos un ácido carboxílico que se está reduciendo a un aldehído, o el aldehído se está reduciendo a un alcohol, o al revés, un alcohol se está oxidando a un aldehído, o el aldehído se está oxidando a un alcohol. Y eso es, y cuando uno tiene la visión de ese proceso de transformación, a uno se le aclara la vida y se los aseguro, van a entender muchas cosas más respecto de los procesos de transformación en bioquímica, ¿ya? Esa es la importancia que yo le veo a la estructura. Ahora está claro que, como la prueba la vamos a hacer de desarrollo y en Canvas, el que quiere poner la estructura la puede poner, ¿ya? Pero lo que voy yo dentro de su proceso de formación y de autoformación
siempre piensen o siempre estudien pensando en la estructura, porque eso les aseguro que les va a facilitar el comprender cómo ocurren los procesos de transformación química, independiente que el profesor después le pida la estructura o no le pida la estructura, ¿ya? Pero esa es la importancia que tiene. Se me movió todo, ¿ya? Y un poco lo que yo les mencionaba recién. Una cosa es la estructura, ¿ya? Y cómo estas moléculas, primero cómo estas moléculas se encuentran estructuradas, cómo se encuentran unidas a través de enlace, cuáles son sus grupos funcionales, pero en este proceso de transformación química, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, a mí como bioquímico y a ustedes con mayor razón como nutricionistas o futuros nutricionistas y dietéticos es cómo estas moléculas, por ejemplo, en este proceso de transformación, ¿ya? Que no solamente una transformación química, sino que hay un factor energético detrás de ella, ¿ya? Y en general, no porque nosotros estemos, que ustedes estén estudiando y justo les toque este ramo, o yo que soy bioquímico y que les esté enseñando, un poco dando las directrices de esta materia, y aunque no fuésemos del área, yo creo que cualquier persona le gustaría entender cómo ocurren los procesos de transformación química que a uno los mantiene vivo. Es decir, ¿por qué me mantengo vivo? ¿Ya? Y tan sencillo como que le estoy dando alimento a mi cerebro, ¿ya? O sea, ¿por qué yo me alimento todos los días? ¿Ya? Me alimento porque realmente necesito mantener vivo mi sistema o mantenerme vivo yo. Las dos cosas, ¿ya? Si uno no se alimenta, es cierto, cambian los procesos metabólicos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en la segunda parte del curso tiene que ver básicamente con la importancia del metabolismo. ¿Y qué es lo que es metabolismo? Es la bioquímica en sí, es la base de la bioquímica, es los procesos de transformación química. La única diferencia es que las reacciones ocurren en cadena a una ruta metabólica. ¿Y cuál es la finalidad de esa ruta metabólica? Bueno, antes de la finalidad, tenemos rutas metabólicas que son de dos estilos, ¿ya? Una ruta metabólica degradativa, catabolismo, donde nosotros degradamos las moléculas. Y cuando degradamos las moléculas, primera ley de la termodinámica, que también lo vamos a ver, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía química que está almacenada al interior de nuestra molécula, como por ejemplo la molécula de glucosa, que ahí aparece no sé si es un tomate o un caqui, jugo de naranja, fruta, etc. La energía almacenada en lo que nosotros comemos, ¿ya? En nuestra alimentación, esa energía almacenada a través de procesos de transformación química, ¿ya? Lo degradamos a moléculas bastante más sencillas. Estamos haciendo una combustión. Y esa combustión genera CO2 y agua. Pero en ese proceso de transformación química obtenemos un componente muy importante que es parte del proceso de transformación de la energía. La energía química almacenada en los alimentos lo transformamos en energía, perdón, yo le dije energía química, bueno, es energía potencial almacenada en los alimentos, lo transformamos en energía química, que es indispensable para los procesos, digamos, todos los procesos de formación, todos los procesos de síntesis. Apaguen los citófonos, por favor, o apáguenlo, ¿ya? Y en este proceso de transformación química, transformamos, o transformación de los alimentos, toda la energía química potencial la transformamos en energía química. Y resulta ser que la energía química es indispensable para mantener muchos sistemas funcionando. Para mantener, por ejemplo, el impulso nervioso, para mantener los procesos de transformación o de transferencia de genes, para mantener la homeostasis celular, para mantener, por ejemplo, todo lo que es el trabajo mecánico, latidos cardíacos, etc. O sea, todo lo que signifique un trabajo mecánico, trabajo físico, trabajo
osmótico, trabajo potencial, todo depende de la energía química que nosotros podamos obtener, por ejemplo, de los procesos de degradación de los alimentos, ¿ya? Y esa es la importancia, y nosotros lo vamos a ver a nivel molecular, y la importancia que tienen los diferentes tipos de reacciones químicas, ¿para qué? Para generar ATP, ese es nuestro objetivo, ¿ya? Nosotros vamos a analizar la bioquímica o vamos a entender todos los procesos de transformación química con la finalidad de generar energía química, ¿ya? Y esa energía química nosotros la podemos traducir en una unidad, en kilojoule por mol. Ustedes lo que van a ver en otros cursos es esto mismo, pero lo van a hacer en función de cada uno de los nutrientes que conforman no sé, los alimentos. El grupo de carbohidratos. Entonces yo tengo 15 gramos de carbohidratos, esos 15 gramos de carbohidratos, ¿cuántas calorías son las que me provee para el sistema? Porque en base a eso también se arma una dieta, ¿ya? Y se elabora una dieta definida y determinada. No se olviden que uno tiene que mantener un equilibrio entre lo que uno consume con respecto a lo que uno utiliza, ¿ya? Porque si hay un desequilibrio, uno baja de peso o sencillamente engorda, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio extremadamente estrecho entre la cantidad de calorías que uno consume al día respecto de la cantidad de calorías que uno ingiere al día, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar a la parte molecular, ¿ya? A la parte química, química dura, ¿ya? Por lo tanto, es extremadamente importante lo que ocurre en este proceso de transformación química con la finalidad de generar energía. ¿Para qué generamos energía? Para hacer trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Ahí está distribuido algunos tipos de trabajo. Pero nosotros, lo que nosotros vamos a ver desde un punto de vista, digámoslo, también molecular y también depende de un proceso de transformación química, es lo que se conoce como las rutas metabólicas biosintéticas o anabólicas. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder degradar la glucosa para obtener la energía de ella y poder sintetizar ¿cómo se llama? Energía química, también podemos ahora utilizar esa energía química para poder llevar a cabo procesos biosintéticos. ¿Y qué procesos biosintéticos podemos llevar a cabo? Podemos sintetizar glucosa a partir de alanina, podemos sintetizar glucosa a partir de lactato, podemos sintetizar glucosa a partir de glutamato, podemos sintetizar ácidos grasos a partir de glucosa, podemos sintetizar ácidos grasos a partir de acetoacetato o acetil-CoA, etc. Es decir, todos aquellos procesos de transformación química que den cuenta de la síntesis de macromoléculas utilizando moléculas más sencillas es lo que se conoce como un proceso anabólico. Y para eso se necesita energía. ¿Y de dónde la célula obtiene la energía? Del ATP, de la misma energía química que se obtiene de los procesos catabólicos. Por lo tanto, hay una simbiosis y una relación extremadamente estrecha entre un proceso catabólico y un proceso anabólico. ¿Que depende de ATP o depende de la energía química? Sí, depende. Pero, ojo, nosotros vamos a ver que esos procesos catabólicos y anabólicos tienen que ver básicamente con los procesos de regulación dependiendo de la condición metabólica. Entonces, si estamos en una hipoglicemia o hiperglicemia, sí, nuestro organismo y nuestro sistema puede regular en qué momento se lleve a cabo un proceso catabólico y en qué momento se lleve a cabo un proceso anabólico o biosintético, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver no solamente lo que son las transformaciones químicas, sino que después vamos a ver cómo estas transformaciones químicas son reguladas, ¿ya? Y esa es la importancia de la bioquímica, porque los mecanismos de procesos o los mecanismos de regulación de las rutas metabólicas, me refiero catabólicas y anabólicas, están directamente relacionadas con aquellas moléculas que llevan a cabo los procesos de transformación, las enzimas. Esas enzimas son las que, cuando se regulan, permiten controlar estas rutas metabólicas. Y esa es la bioquímica, ¿ya? Esa es la bioquímica en el contexto general, ¿ya? Si bien es cierto eso, lo que nosotros le vamos a dar importancia, no menos importante, son estos otros tipos de elementos, conocidos como macroelementos o oligoelementos. Sin entrar en ningún tipo de detalle, los macroelementos son aquellos constituyentes de estas macromoléculas o de estas biomoléculas que nosotros vamos a utilizar
como unidad estructural para generar, por ejemplo, polímeros. Carbono, nitrógeno, oxígeno, por ejemplo, no sé, pues son los átomos esenciales que forman la mayor cantidad de las moléculas orgánicas. Algunos tienen fósforo, otros tienen azufre, otros tienen cloro, ¿ya? La sucralosa tiene cloro. No sé, pues la sucralosa no es más que un disacárido de sacarosa donde se ha sustituido los grupos, son sustituciones específicas de 3 grupos hidroxilo de la molécula de sacarosa con átomos de cloro. Y así nace la sucralosa, que es un edulcorante que se utiliza en repostería, las gotitas que uno compra para el café, etc. Y resulta ser que no son metabolizadas y no tiene, no genera calorías, ¿ya? En su proceso de transformación química, ¿ya? Lo mismo pasa con el hidrógeno, que es esencial. Pero también son importantes estos que están en amarillito acá, y conocidos como oligoelementos. Y estos oligoelementos sí son indispensables para funciones de muchas de las moléculas que nosotros vamos a estudiar durante el semestre, particularmente fierro, cobre, están muy presentes en lo que son los citocromos, y estos 2 iones metálicos, que si bien es cierto nosotros los utilizamos o los requerimos a nivel de ppm o a nivel de traza, son extremadamente importantes para la función de ciertas enzimas que participan en reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Los famosos citocromos. No es más que una molécula orgánica, un grupo M, que tiene estabilizado un átomo de fierro o puede ser un átomo de cobre. Hay algunos que tienen átomos de cobalto, hay otros que tienen átomos de magnesio, algunas clorofilas, que nosotros obviamente no las vamos a ver, ¿ya? Que son extremadamente indispensables para el proceso de transferencia electrónica, es decir, reacciones redox. El zinc también es importante, creo que está en la otra diapositiva, mejor les muestro la otra diapositiva. Ahí tienen algunos ejemplos. El zinc es extremadamente Profe, importante. Perdón, perdón que me interrumpa. Cuando dice yo le pedí que me la diapositiva anterior que corresponden al menos al 0,1% de la biomasa, ¿se refiere a la masa de la célula o a qué? en general. En general. Ah, ya, No, ok, gracias. las unidades no son por masa. Como yo no los conozco, cuando primero me levantan la manito para que yo vea y les dé la palabra, me dicen cuál es su nombre para que yo los vaya por lo menos conociendo por la voz. Ah, ya, perdón, ¿Quién profe. me, quién me habló? Javiera Blanco. Ya, Javier. Se refiere, no, los porcentajes que yo les di son, ojo, no son porcentajes exactos. A lo que voy y hago relación, que dentro de, por ejemplo, si uno analiza los macroelementos, sí, son constituyentes importantes, por ejemplo, de un aminoácido, ¿ya? Un aminoácido está constituido por carbono, oxígeno, nitrógeno, tiene nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, si yo lo analizo desde un punto de vista de la biomasa, claro, es un 70 o 80% de la biomasa, o quizás más. En cambio, los oligoelementos, que se utilizan a nivel de traza, ¿ya? Para las funciones en particulares, ocupan menos, ocupan menos del 0,1 o 0,01% de la biomasa total. A eso me refiero. Puede ser que me equivoque en una décima del valor que yo les di, pero a lo que voy respecto a la diferencia en que son elementos esenciales para la vida y para la función de ciertas moléculas, pero se utilizan en muy baja concentración, ¿ya? Y eso uno obviamente lo encuentra, y como son esenciales, uno lo tiene que ingerir a través de la dieta, y por lo tanto uno lo encuentra fácilmente en fruta, verdura, alimentos, legumbres, etc. ¿Ya? Y dentro, aquí algo pasó aquí. No, algo pasó. Y ahí ustedes tienen un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, lo que les mencionaba, el fierro, el cobre, participan en reacciones de óxido-reducción, entonces son importantes en todas aquellas reacciones que participan los citocromos, ¿ya? O algunas enzimas en particular, la superóxido dismutasa, que es una de las más conocidas, ¿ya? Que mantiene el homeostasis, que mantiene los equilibrios redox intracelulares. Es decir, a nivel intracelular nosotros vamos a ver que, esto lo vamos a ver durante el semestre, a nivel intracelular,
es que quiero verla ahora porque... A nivel intracelular, el estado puede ser más reducido o puede ser más oxidante, es decir, podemos tener un citoplasma como agente reductor o como agente oxidante, y tiene que estar en un equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, ahí, por ejemplo, la superóxido dismutasa, la catalasa, juegan un rol importante en mantener estos equilibrios redox a nivel intracelular. El zinc forma parte del sitio activo de la alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa es una enzima extremadamente importante porque a nivel hepático permite la detoxificación del alcohol que uno ingiere los fines de semana, ¿ya? Si uno no descompone el alcohol, o sea, el alcohol se descompone, o más bien dicho, lo transformamos químicamente, pero hay dos posibilidades. El alcohol ustedes lo pueden quemar y transformarlo en CO2 y agua, siempre y cuando hagan ejercicio físico después de una fiesta, o el alcohol se termina transformando en grasa y se almacena como triacilglicerol. Entonces, ¿de qué depende este proceso de transformación del alcohol? Pasa primero por la actividad de esta enzima, la alcohol deshidrogenasa, que utiliza zinc para estabilizar el sustrato en el sitio activo, ¿ya? Y el alcohol transformarlo en un aldehído. Hay un proceso de oxidación, entonces el alcohol lo transformamos en un aldehído, y después, que es el acetaldehído, que es el que da el hachazo en la cabeza, y el acetaldehído después se termina oxidando a un ácido carboxílico, y así formamos el acetato. Y después el acetato en una reacción de tiolación, forma acetil-CoA. Y el acetil-CoA es el precursor para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, el zinc lo utilizamos, no es necesario estar tomando pastillas de zinc como suplemento alimenticio, pero sí es importante incorporarlo a través de la dieta, ¿ya? A ver qué otra... níquel, las que vayamos a ver con... Esto no las vamos a ver mucho durante el semestre, ¿no? Pero esas, las otras que les mencioné, sí, ahí ustedes tienen algunos ejemplos, ¿no? Esto se los voy a mostrar rápidamente. Yo me imagino que ustedes lo alcanzaron a ver, en el curso de química general. ¿Vieron un átomo de carbono y vieron las propiedades del átomo de carbono? Sí. Ya. Entonces, cosas generales, solamente para que las recordemos, y la importancia que tiene el átomo de carbono en nuestras moléculas. Porque ustedes cuando veamos la estructura de los aminoácidos, carbohidratos, etc., carbono, oxígeno y nitrógeno. Nitrógeno no siempre, glucosa no tiene nitrógeno, porque carbono, oxígeno e hidrógeno es lo fundamental. Entonces, la importancia que tiene el átomo de carbono es la posibilidad de formar 4 enlaces, es decir, generar una estructura tetraédrica. Ahí tienen todas las posibles combinaciones, ¿ya? Pueden formar enlaces simples, ¿ya? Que son enlaces del tipo sp3, o enlaces dobles, que son enlaces del tipo sp2, o enlaces triples, que son enlaces del tipo sp. ¿Ya? Nosotros casi no nos vamos a encontrar con enlaces triples, con los alquinos, ¿ya? Pero sí con enlaces dobles y enlaces simples. Y hay transformaciones químicas y que van a ser extremadamente importantes, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, en que un átomo de carbono, un átomo de carbono con hibridación sp3 lo podamos transformar en un átomo de carbono con hibridación sp2, es decir, pasar de un alcano a un alqueno, o de un enlace simple a un enlace doble, y viceversa, ¿ya? Y resulta ser que ese proceso de transformación química también da cuenta de un proceso de oxidación del átomo de carbono o de reducción del átomo de carbono. Entonces, el átomo de carbono se puede reducir u oxidar a través de dos cambios o a través de dos procesos, ¿ya? Y que ya se los voy a mencionar. Uno que tiene que ver básicamente con la formación de un doble enlace a un simple enlace o viceversa, o cuando un ácido carboxílico se transforma en un aldehído o en un alcohol, ¿ya? Ahí tenemos dos cambios de dos tipos de reacciones redox, y que estarían determinadas por la presencia de dos tipos de coenzima. Resulta ser que cuando ustedes cambian, por ejemplo, de un doble enlace a un simple enlace o viceversa, ahí hay tiene que haber transferencia solamente de electrones.
Entonces ahí participa solamente un tipo de coenzima, que es el flavin adenin dinucleótido. Por el contrario, cuando ustedes un alcohol lo quieren, por ejemplo, oxidar a un ácido carboxílico, o al revés, el ácido carboxílico lo quieren reducir a un alcohol, ahí hay transferencia de iones hidruro. Y la única molécula que transporta iones hidruro es el NAD, el nicotín adenin dinucleótido. Entonces tenemos dos tipos de reacciones redox que son ayudadas, ¿ya?, por dos tipos de coenzimas, por una coenzima A y la otra por una coenzima, perdón, como el NAD, y la otra por un grupo prostético que es el FA. Todas esas cosas nosotros las vamos a ir viendo y analizando durante el semestre, ¿ya? Pero esa es la versatilidad que tiene el átomo de carbono, que el átomo de carbono lo podemos oxidar metiéndole oxígeno a la estructura, ¿ya? Y podemos ir, por lo tanto, de un metano, que es un CH4, y lo podemos transformar hasta CO2, que es un C con 2 oxígenos, y pasamos, por lo tanto, de metano, que es la molécula más reducida, ¿ya?, donde el átomo de carbono es el más reducido, pasamos ahora al CO2, donde el átomo de carbono presenta su máxima o máximo estado de oxidación. Y también, cuando pasamos de un alcano, carbono simple enlace carbono, lo transformamos a un alqueno, carbono doble enlace carbono, y después a un alquino, carbono triple enlace carbono, también hay un proceso de oxidación. Pero si ustedes se fijan, es diferente el tipo de molécula que se está utilizando en este proceso de oxidación. Y esa es la importancia que tiene el átomo de carbono. Y por eso es que es tan versátil, no solamente en este proceso de transformación, sino que también en otros procesos de transformación química. Bueno, los grupos funcionales son extremadamente relevantes, y conociendo los grupos funcionales nosotros podemos también distinguir qué es lo que le está ocurriendo a mi molécula cuando está sufriendo este proceso de transformación, ¿ya? Ahí ustedes tienen... vámonos directo a los que más nos interesan. Bueno, aldehídos, ¿ya? Aldehídos, no sé dónde está, aquí está el ácido carboxílico, el alcohol. Estos tres van a ser, bueno, aldehídos y cetona, tienen el mismo estado de oxidación, ¿ya? El aldehído siempre es más reactivo que la cetona. Aquí viene el ácido carboxílico, el alcohol. Aquí tienen los tres estados de oxidación del carbono. Bueno, cuatro con el metano. Más reducido, después se oxida al alcohol, después se oxida al aldehído y a la acetona, y posteriormente al ácido carboxílico, y termina como último estado de oxidación CO2, ¿ya? Otro grupo funcional que va a ser importante para nosotros, los que están aquí en amarillito, ¿ya?, que son los grupos tioles. Y los grupos tioles son también relevantes en bioquímica porque son enlaces de alta energía, ¿ya? Entonces, el grupo tiol es extremadamente reactivo, es muy parecido al grupo hidroxilo, al grupo alcohol. Este grupo alcohol que está acá tiene características muy similares al grupo tiol. La única diferencia es que ese oxígeno que está acá en el oxígeno del alcohol tiene dos pares de electrones no enlazantes. Generalmente uno lo escribe con 4 puntitos. En cambio, el tiol tiene solamente 2 puntitos, es decir, un par de electrones enlazantes. Y esa diferencia, o sea, no es que sea, o sea, digamos, funcionalmente son muy parecidos, es decir, actúan como un buen nucleófilo. ¿Por qué? Porque ese par electrónico enlazante puede atacar nucleofílicamente a un carbono más positivo y poder formar un enlace, ¿ya? Entonces, puede participar en reacciones como un nucleófilo, que es extremadamente importante. Además, es un grupo ácido, también participa en reacciones ácido-base. Y si ustedes se fijan acá, en el segundo, puede formar enlace covalente entre residuos de grupos tioles. Y resulta ser que ese enlace covalente es extremadamente importante en la estabilidad de las proteínas en su estructura terciaria, siempre y cuando tengan residuos de tiol o grupos tioles adyacentes y expuestos a formar un enlace covalente, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que en una proteína, ¿qué aminoácido en su grupo R tiene un grupo tiol? La cisteína. Entonces, esta es una reacción de oxidación.
cuando el grupo tiol, dos grupos tioles se oxida y pierde el electrón y pierde el protón, forma un enlace covalente que se llama un enlace de cistina, que en las proteínas es extremadamente relevante e importante. Y este otro enlace que está aquí, este enlace cetotiol, desde un punto de vista metabólico y desde un punto de vista energético también es extremadamente importante. Y tanto así que va a haber una molécula, que es la famosa molécula de acetil-CoA, que después que termina la glicólisis, el piruvato se descarboxila y se oxida en presencia de coenzima para generar acetil-CoA. Y este es el acetil-CoA. La única diferencia es que aquí ese R es una coenzima y aquí este R es un grupo metilo. ¿Ya? Entonces tenemos la famosa molécula de acetil-CoA, que es la forma que tienen los átomos de carbono que vienen de cualquier ruta metabólica y que van a entrar al ciclo de Krebs. Es decir, nadie, sí, no, estoy diciendo algo que no corresponde. ¿Cómo se puede entrar al ciclo de Krebs? Se puede, para llevar a cabo un proceso de descarboxilación oxidativa, entra como acetil-CoA. Y por eso que esta molécula es extremadamente importante. Se la van a terminar aprendiendo como su número de carnet, así, ¿ya? Y por mostrar otros ejemplos, ¿ya? Entonces, es importante, por lo tanto, si no se conocen todos los grupos funcionales, sí, a medida que nosotros vayamos avanzando en el curso, ustedes vayan, vayan viendo cuáles son los grupos funcionales que yo les voy a ir mostrando y que van a ir sufriendo un proceso de transformación química. Entonces, a eso, obviamente, repasarlo, volver a estudiar un poquito de química general para volver a recordar, ya que son extremadamente importantes, por lo menos para este curso. Y el otro que me faltó mostrarle, que también es extremadamente relevante, son los que están en naranjito acá, que son los grupos fosforilos. ¿Por qué? Porque resulta ser que, por ejemplo, que aquí dice un fosfanhidro, nosotros lo vamos a conocer como, por ejemplo, el pirofosfato. El pirofosfato es un producto de una reacción de transformación química, ¿ya? Y resulta ser que este pirofosfato, este enlace fosfodiéster, es un enlace extremadamente energético. Si yo rompo este enlace con una molécula de agua, permite liberar al sistema, permite liberar energía a los alrededores, hacia los alrededores, del orden de 20 kJ por mol. Entonces resulta ser que esto es crucial, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tenemos reacciones acopladas. Ya lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver en su debido momento y con el detalle que corresponde, ¿ya? Para que no se asusten. Pero aquí yo ya le estoy indicando algunos de los grupos funcionales que, en vista del desarrollo del curso, son importantes. ¿Ok? Ya, mire, me pasé, porque mi idea era haber descansado un ratito antes. Ya. Son las 3:05. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta el momento son cosas bien generales que hemos visto. ¿Ya? Nos tomamos 5 minutos y hacemos los últimos. ¿Tienen preguntas? ¿Nada? No tiene que asustarse, María Ignacia. El curso no es tan difícil, pero sí hay que estudiar. ¿No? Pero sí hay que estudiar.
Ya, déjenme ir a calentar mi café y... A ver, aquí. Ya puedo anotar. Ahí está. Ahí está el lápiz. Pero es que yo soy pésimo para dibujar. Ay. Ya, sigamos. Solamente para terminar la idea. Se me cayó, se me cambió esto. Ya, solamente para terminar la idea de la importancia de los grupos funcionales, que por lo menos nosotros nos vamos a encontrar en diferentes tipos de moléculas que vamos a analizar.
Ahí ustedes pueden ver algunas de las características, no sé, el alcohol obviamente aparte de ser un nucleófilo y de participar en reacciones químicas importantes, además es un grupo polar, significa que es altamente soluble en medio acuoso y eso va a significar, por ejemplo, que para la formación de proteínas o de cadenas polipeptídicas juega un rol importante en la estabilización de estas cadenas, ¿ya? O en la estabilización de esta estructura, ¿ya? Entonces, no solamente por interacciones polares, entonces ahí vamos a ver todas las interacciones que puede participar el alcohol, y como este es un dipolo donde hay una carga parcial negativa sobre el oxígeno, una carga parcial positiva sobre el hidrógeno, puede participar en interacciones del tipo dipolo con un ion, dipolo con otro dipolo, o sencillamente puede atacar nucleofílicamente un átomo de carbón con deficiencia de electrones y formar un enlace covalente carbono-oxígeno. Es decir, es un grupo extremadamente importante, ¿ya? Y este alcohol también puede participar en reacciones de óxido-reducción, se puede reducir, bueno, es más difícil químicamente y bioquímicamente que un alcohol se reduzca a un metano, ¿ya? A un alcano, pero sí este alcohol se va a oxidar con mucha facilidad, se va a oxidar a un aldehído o se va a oxidar a un ácido carboxílico, ¿ya? Lo mismo que el aldehído, también puede sufrir reacciones de óxido-reducción, también es un grupo polar. Aquí también hay una diferencia de carga, por lo tanto aquí hay una carga parcial positiva sobre el carbono, una carga parcial negativa sobre, pero es un dipolo extremadamente débil. Y así con el resto de los grupos. Aquí está el grupo tiol, ya les dije que se puede oxidar fácilmente y por lo tanto formar un enlace azufre-azufre, ¿ya? También tiene características polar, también tiene propiedades, ojo, el grupo tiol tiene propiedades ácido-base, porque tiene un pK del orden de 8.8, a diferencia de los alcoholes primarios que no tienen, o sea, tienen un valor de pK, pero es cercano a los 12 o 13, que desde un punto de vista fisiológico no tiene mucha importancia ni relevancia químicamente, ¿ya? En cambio, el grupo tiol de una cisteína, por ejemplo, sí es ionizable, pero a un pH de 8.8, ¿ya? Eso significa que puede tener carga o no puede tener, o no necesariamente va a tener carga, dependiendo obviamente del pH de la solución donde está, por ejemplo, esta proteína. Puede ser fácilmente oxidable y por lo tanto puede formar enlaces covalentes entre residuos, entre estos dos grupos tioles, etc., ¿ya? Y la formación, todos sabemos que la formación de un enlace covalente sí o sí va a dar estabilidad. ¿Por qué? Porque romper un enlace covalente requiere por lo menos del orden de 300-350 kJ por mol. Entonces, realmente es lo que mantiene estable a las moléculas o mantiene unida a cada una de estas estructuras monoméricas, ¿no? Bueno, los tipos de biomoléculas que nosotros vamos a utilizar como principales unidades estructurales para ver cuáles son las funciones de nuestras macromoléculas. Bueno, aminoácidos, carbohidratos o glúcidos, porque esto carbohidratos, glúcidos, ácidos grasos, que me está tapando la pantalla mía acá, entonces no sé cómo lo puedo mover, ya lo voy a mover. Ahí está. Si bien es cierto, los nucleótidos también forman un rol importante desde el punto de vista biológico a través de la formación de ácidos nucleicos, los aminoácidos que ya sabemos que forman proteínas, ¿ya? Los nucleótidos, ácidos nucleicos, importantes, DNA, RNA, nosotros no los vamos a ver en el curso, ustedes ya lo vieron cosas generales en biología de las células. Vamos a ver características generales de algunos carbohidratos, monosacáridos particularmente, cómo estos pueden formar polisacáridos, y aquí a nosotros nos interesa obviamente no solamente el almidón, pero sí el glicógeno. Almidón y glicógeno son muy similares, ¿ya? Cumplen la misma función. Y dentro de los lípidos, obviamente a nosotros nos interesan aquellos lípidos o ácidos grasos que van a formar parte de las moléculas que se almacenan para obtener energía en los procesos metabólicos, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, los lípidos son extremadamente importantes
para la formación, por ejemplo, tal como aparece ahí, de membranas celulares. A nosotros nos van a interesar los lípidos que tengan una función metabólica, como por ejemplo los triacilgliceroles, ¿ya? Entonces, los lípidos en su contexto son extremadamente relevantes para formar macroestructuras autoensambladas, como las membranas, ¿ya? Que cumplen una función de protección, de aislación, de separación de compartimentos, pero a nosotros nos interesa, en la bioquímica nos interesa, y esa es la relevancia en este curso, aquellos ácidos grasos que podemos almacenar como triacilgliceroles en el tejido adiposo, ¿ya? Y que la función, por lo tanto, de los triacilgliceroles o de esos ácidos grasos almacenados como triacilgliceroles son de proveer de energía para los procesos biosintéticos. Y esa es la relación que después nosotros, a mediados de semestre, vamos a ir analizando con respecto a las diferentes rutas metabólicas que vayamos mirando, ¿ya? Aquí ustedes tienen, eso yo siempre lo muestro, lo encuentro muy, muy didáctico en el sentido de que es importante formar macromoléculas, porque de eso depende la vida, ¿ya? En la diapo anterior mostraba los componentes moleculares de Escherichia coli, ¿ya? Tiene 70% de agua, 15% de proteína, tiene 1% de DNA, de RNA, etc. Y de eso vive, o sea, teniendo ese tipo de moléculas, Escherichia coli es capaz de subsistir, de procrearse, de generar nuevos individuos, y metabólicamente, cada una de esas moléculas metabólicamente le provee un nivel de vida, digámoslo así. Lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos que ser capaces de sintetizar moléculas complejas para que se lleven a cabo todos los procesos de transformación química, ¿ya? Pero una cosa no es solamente generar moléculas complejas, sino que es cómo las generamos, ¿ya? Aquí ustedes ven las diferentes unidades estructurales. Las letras. Tenemos un alfabeto y obviamente está en inglés, ¿ya? Pero ese alfabeto ustedes lo pueden ordenar. Mire, podemos formar esa palabra. Message, message, passage, ¿ya? Formamos estructuras macromoleculares, pero si ustedes se fijan, tienen una función completamente diferente una respecto de la otra, ¿ya? ¿Bien? Esto es mensaje, esto es masaje y esto es pasaje. Y solamente estamos mutando una letra. Eso significa que la posición de cómo nosotros formamos estas macromoléculas es extremadamente importante. ¿Dónde colocamos la unidad estructural? ¿La colocamos primero, segundo, tercero? Si cambiamos de posición, vamos a generar una molécula completamente diferente en cuanto a estructura, conformación y función. Y es un poco el ejemplo que muestra esta diapo. Lo mismo pasa con las proteínas. Puedo tener diferentes tipos de proteínas si yo las alineo y las ordeno de manera diferente. Por eso es importante, y aquí nosotros nos vamos a analizar cómo las ordenamos para tener una proteína. No, nosotros vamos a ver solamente desde un punto de vista macroscópico. Si yo tengo unidades estructurales, las vamos a ordenar para formar una macromolécula. Y esa macromolécula, con esa secuencia, tiene esta función. Ese es nuestro objetivo en esta primera parte del curso, ¿ya? Para que también analicemos el contexto, ¿ya? Es importante no solamente aprender todo lo que dice la diapositiva o lo que dice el libro, sino que también situarla en el contexto que nosotros queremos darle para cumplir con los objetivos de la finalidad del curso, ¿ya? Entonces, ¿podemos generar diferentes tipos de moléculas? Sí. ¿Nos interesa generar tantas moléculas? Desde un punto de vista metabólico, no. Queremos saber qué es lo que le pasa en este proceso de transformación. ¿Cuándo las sintetizamos o cuándo las catabolizamos o las degradamos? ¿Ya? Esa es la idea general, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? Si ustedes se fijan, esto es solamente un barniz muy general de las cosas que vamos a ver durante el semestre. Y de a poquito, bueno, de a poquito me refiero ya de la segunda clase, vamos a profundizar. No es solamente de la primera, esto es muy, muy light, pero ya de la segunda vamos a profundizar en conceptos más relevantes para el curso, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, pregunta, queja, reclamo? Ahora sí pueden abrir su... Déjenme tratar de ver por qué esto me cambió. Profe, una pregunta. Díganme, ¿quién me habla? Sofía Vargas.
Sofía, cuéntame Sofía. Espérate, deja cambiar Es acá. que, ¿dónde? No me sale la manito, así que solo tengo las palmas y el dedo de Lo que como, pasa es que ya, pero igual, dejemos. como para que sepa por si es que hago alguna pregunta. Eso. Ah, y otra cosa, de toda la bibliografía que dio, ¿hay alguno que pueda hacer como que me lo pueda comprar como para leer como después de las clases? Que sea como el libro o todos. Y tiene el micrófono apagado, así que no escucho. Ah, ahora se apagó porque justo... Sí, ahí sí. Ahí sí, perdón. A ver, no le puedo decir que se compre todos los libros, tampoco es una No, obligación. pero así como uno que pueda comprarme como para, Mm. como después de la clase, como para no estar tan perdida. Que esos libros son re caros, son súper caros. No sé, pues el Leninger te puede costar 150 lucas, No, 140. pero lo puedo imprimir en PDF o algo así, ¿o no? Ah, yo tengo el PDF del Leninger, pero está en inglés. Le sirve para practicar el inglés. Pero ese yo se los puedo compartir, pero está en Ah, inglés. ya. Sí, no, ¿Ya? ningún problema. Ese yo se los puedo compartir. La Ya, Cata dice, yo lo mandé en español. Ah, pues la Cata lo tiene en español, mejor todavía. ya, gracias. Ese ¿Quién lo mandó? ¿Steffi quién mandó el libro? Ah, alguien lo mandó por WhatsApp. Oh, es súper pesado el libro, sí. Ya. O sea, si se lo pueden compartir entre ustedes y hay una versión que anda dando vuelta en español, mejor todavía. Yo tengo una en inglés, no la puedo enviar ni por correo porque no me aguanta el correo de la UC porque pesa como 350 megas y el correo de la UC apenas permite 40 megas. Y yo lo tengo en el Drive, en Google Drive, y esa carpeta yo la puedo compartir con el que quiera. ¿Ya? ya, Pero, bacán, muchas gracias, profe. pero si anda dando vuelta alguna versión en español, mejor todavía, pues me la envían a mí también, por si acaso. No, sí tengo. ¿Ya? Ahora, si tienen la posibilidad de comprarse un libro, primero, no compren un libro tan caro, ¿ya? Porque ya puede ser bonito, pueden ser lindas las figuras, pero tienen que pensar también que es un libro que usted cubre sus necesidades, ¿ya? No es un libro de su formación profesional, es un libro de formación básica. Y por lo tanto, pucha, si pueden acceder por último a un libro usado, ojalá que sea así lo más nuevo posible, me refiero del 2005, ya los otros siempre van cambiando las figuras, los ejemplos, esas cosas. ¿Ya? Obviamente hay libros más baratos, por ejemplo el Horton, que es un libro chiquitito, un libro casi no es de bolsillo, pero es mucho más pequeño que el Leninger, y no es un resumen, no es muy lindo porque es blanco y negro, no tiene ninguna figura de color, pero es un buen libro. Obviamente ese yo creo que sale mucho más barato. Y Bioquímica Horton, el Hort con H, Horton. Ese quizás en Amazon lo pueden encontrar mucho más barato, pero... ¿Qué pasa, Michelle? Ah, lo tiene. Esa es la edición, es como del 2008, 2010. No sé, pero ese es el que mandaron por el grupo. Lo mandaron en un enlace de Drive. Sí, es que es pesadito, tienen que enviarlo por Drive, por Google Drive, sí. Tiene 1287 páginas. Sí, Mm. sí. Todas las ediciones van aumentando el número de páginas. ¿Mm? Pero si tienen la posibilidad, compártaselo entre ustedes, eso es muy bueno. ¿Mm? ¿Alguna otra duda, consulta? Uy, ¿Y profe? va a grabar la clase. Ah, es que se me corrió el chat, entonces yo pensé que no había revisado ninguno. ¿Profe? ¿Ya? Dime. Es que quería hablar un poquito por lo del libro, por si Ah, alguno lo estaba leyendo el chat, ya. si tenía un problema. Esperemos un ratito, que Francisca y María Ignacia se están despidiendo porque tienen clase. Sí, yo a lo más resuelvo dudas de los que se quieran quedar un rato, de los que tienen clase, por favor, tienen que irse a su otra clase. Ya, ¿qué pasa? Perdón, ¿quién me hablaba?
Yo, ¿Quién es yo? Catalina, es que debería aparecerle cuando alguien está hablando como el Sí, nombre. no, pero es que lo que pasa es que tengo... Espérate, déjame agrandar el... Espérate, que esto... No quiere... ¿Dónde está? Espérate. Disculpa, habla menos más, Cata, porque Ah, ya, es que estoy no sé si tratando le de... sería útil que le mandara a usted el libro, Ya, porque algunos están diciendo que no lo han podido ver, pero yo creo que es porque no se han metido por el correo UC. o sea, yo tengo el... Bueno, si quieres lo puedo yo subir al... A ver, ahí estoy agrandando la pantalla, porque no encuentro. Yo lo puedo subir al Google Drive y darle las coordenadas. Por lo Ujú. menos lo hice así el semestre pasado y o sea, no me dijeron que habían tenido problemas en acceder al libro con la dirección. Sí, porque Así mandarlo que, es bastante pesado. no se puede enviar ni por correo siquiera. Así que, Ujú. sí, como quieras. Si quieres, ¿y cómo me lo va a enviar a mí? Por correo también el acceso. Envíame el acceso, a ver si yo lo puedo bajar y lo puedo redireccionar al Google Drive donde yo lo tengo el otro en inglés, y van a tener la libertad de leer cualquiera de los dos. Ujú. Ujú. Yo se lo mando. Ya, acá está. Chao. Chao, Catalina, que estés bien, cuídese. Eh, Ay, Dios.